fumar es perjudicial para la salud no es mentira. No es necesario con un vape o un dispositivo que esté emitiendo humo. Eso no te hace más grande, no te hace más importante, no te va a hacer parte de un grupo, al contrario. Te va a perjudicar tus pulmones, te va a perjudicar tu cerebro, te va a perjudicar tu corazón. Jóvenes con 20 años, con 25, que se cayó de un infarto, no amaneció. Se sacó todo de mí que lo encontraron muerto. El CDC publicó que cerca de 30 millones de adolescentes fumaban en las escuelas de educación superior y media. Y ya tú no dices cuántos cigarrillos se fumaba, sino el paciente te dice yo uso vape. Esta es una nueva entrega de Amazing Doctors. Bienvenidos, señores, a la tercera temporada de Amazing Doctors. Este espacio llega a ustedes gracias a CENICardio, Centro de Intervenciones Cardiovasculares. Y hoy tenemos una invitada muy especial con nosotros y vamos a tener un tema súper interesante. Ella ha pasado por esta plataforma en la primera temporada y abre la tercera temporada. Señora, démosle la bienvenida a la doctora Iris Suazo, así que un aplauso. Gracias. Hola, doctora, ¿cómo llega hoy aquí? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Todo Se bien? pudo, se pudo. Se logró, se logró. Bueno, la forma que estamos viendo el mundo, vamos a empezar por ahí, es donde entra la especialidad que tú haces como neumóloga. Entonces, en la manera que el mundo va tan rápido ahora mismo, estamos viendo como una aceleración de los tiempos. Y el tema que vamos a tratar hoy es el efecto del vape en los adolescentes. Y yo sé que a mucha gente esto le va a hacer, digamos que le va a ayudar, pero aparte de que le va a ayudar, también le va a poner a abrir los ojos con los hijos. Porque muchas veces los padres desconocen lo que están haciendo los muchachos a sus escondidas. Entonces cuéntanos, ¿cómo afecta el vape los pulmones en los adolescentes? Primero, comenzar diciendo que los dispositivos electrónicos o vape, que es lo que más se conoce, o juca o cigarret, es más que un dispositivo a sí mismo que calienta un líquido que muchas veces puede tener nicotina, saborizante y otros productos inorgánicos que llegan a ser tóxicos, que no se ven directamente los efectos de una vez, pero que con el tiempo van haciendo su daño. ¿Qué pasa con la población joven? Que es lo que más preocupa ahora mismo. Que los niños o preadolescentes, 14, 15, 16 años. 12, 11, 10. Vamos a ver, la escuela media, vamos a ponerlo así, la educación media. Se está viendo que tú lo ves de camino a la escuela y están ahí con su vape. Tirando humo. Tirando humo, o sea, porque eso se ve como mágico, bonito. Entonces, ese es el problema, porque es una libre demanda. Y no hay un control, a diferencia del tabaco o el cigarrillo que se vende a mayores de 18 años. Todavía eso no se ha controlado. O sea, que quiere decir que el vape, si un adolescente va a una tienda de esas que lo venden, se lo venden sin preguntarle la edad ni nada. Y por eso los negocios son así, o sea, y los muchachitos son niños consumiendo que nunca han consumido ni un cigarrillo. Consumiendo vape. ¿Y qué, por ejemplo, como hablamos de cuánto afecta, cómo afecta el pulmón de un niño, por ejemplo, de entre los 11 y los 15 años? Entonces, no es propiamente a los bronquios, que vamos a decir por ahí, ocasionando un daño de una enfermedad pulmonar obstructiva crónica con el tiempo, o más bien una bronquitis, así como más específica, más clara. Está lo que es el daño directamente a nivel del parénquima, provocando una enfermedad que el paciente joven te llega hasta con necesidad de ventilación mecánica. Y no se explica. O sea, tú tienes que tratarlo con infecciones bacterianas, contra infecciones virales, usar esteroides a dosis alta y hasta dispositivos de oxígeno. Y sí sale, el paciente mucho sale, otros no han podido salir, pero la secuela que deja es para siempre, porque hay un daño en la estructura pulmonar directamente, en la celularidad. ¿Qué pasa también? Que no solamente afecta los pulmones, entonces está el daño neurológico, los trastornos de ansiedad que da, la dependencia, afectaciones vasculares,
como tromboembolismo, embolia. Por ejemplo, hay mucho infarto en pacientes jóvenes últimamente. Eso te iba a preguntar. No sabemos. Muchos estudios lo han atribuido a la vacuna. O la boca de calle, como dicen por ahí. Dicen, no, pero esa es la vacuna del COVID, porque es una enfermedad protrombótica que forma coágulos. Pero si vemos gente joven, sin ningún vicio aparentemente, pero dependiente de un cigarrillo electrónico. Entonces, ¿qué están inhalando? ¿Qué están fumando? No se sabe. Y no solamente el que lo fuma, porque si nos trancamos todos en un cuarto y tú estás fumando, yo estoy fumando igual. El humo de segunda mano. El humo de segunda mano, que muchas veces es peor que el que se lo fuma. Y entonces, por ejemplo, en esos daños que tú dices neurológicos, ¿cuáles son, digamos que esas secuelas que tú has podido ver en personas o niños, adolescentes, qué le ha pasado a nivel cerebral? Son más trastornos de ansiedad, derrame cerebral, ¿A esa edad? alteración, a esa edad no, sino ya más adultos. Pero así en niños más trastorno de ansiedad. O sea, se ponen porque lo necesitan la sustancia. Se ponen hyper, se ponen agresivos. Y le da porque eso es lo que pasa, o sea, cuando lo está fumando le da una sensación de placer que después que pasa quiere más. Y ahí es que está la dependencia, o sea, tú pruebas un chin, pero después tú sientes que sabe bueno. Y que te hace falta. Y que te hace falta. ¿Y más o menos cuántos pacientes llegan en una semana con esa situación? Mira qué pasa. No es directamente porque tú lo sacas, la pregunta. Y por ejemplo, el paciente cuando en el interrogatorio o la historia clínica, más los síntomas de por qué te llega, tú le vas preguntando y te lo dice, sí, tal vez yo un día lo fumé. Cuando tú lo unes con la juca, también un día lo fumé. Entonces a veces tú ahí valoras y tú dices, esto no es de un día. Porque el daño, después que tú recibes ya los estudios, tú te vas dando cuenta que no es solamente de un día. O sea, ahí se cae la mentira. Pero no es la mentira, porque no lo podemos llamar mentiroso al paciente, tú sabes. Bueno, y yo tengo que creer en lo que dice. Si, por ejemplo, una madre va con su hijo porque tiene una gripe o está tosiendo mucho, la mamá cree que el niño tiene gripe o la niña tiene gripe. Pero al final, cuando vienen a descubrir todo, es que están vapeando. Exacto, puede ser un daño, puede ser una bronquitis, puede desarrollar un asma secundario al mismo vape. Y en pacientes asmáticos, ¿cómo se comporta esa combinación del vape con el asma? Como el agua y el aceite. Porque tú sabes que hay partículas que van directamente a los bronquios. ¿Y qué pasa en el asma? Es una enfermedad bronquial crónica, la cual puede estar estable. Imagínate que ese paciente asmático, estable, bien, un niño de 16, 17 años, comience a manipular o a fumar. Debe ser clínicamente hablando, porque, por ejemplo, no va a llegar con síntomas. Ninguno. Incluso, o quizá se siente fatigado, cansado, mucha tos. También tú lo vas a ver muy ansioso. Tú dices, concho, pero esto no es normal. Y ahí entra la luz. Vamos al médico, pero todavía no lo sabemos qué pasa. En el interrogatorio, cuando hay niños menores, uno siempre se apoya de los papás y hace que siempre el papá sea partícipe, siempre respetando el derecho del paciente. Ya cuando tú vas más que lo va a examinar y eso, ahí tú tratas de hablar, de que el paciente te lo diga, de que el niño te tome confianza y tienes que preguntarle, o sea, tú has fumado, has consumido droga, tú sabes que existe. O te vas a tomar directo ya cuando tú sabes. Te dice cuándo te fumas. ¿O qué es lo que tú fumas? ¿O cuál tú usas? Y ahí te dicen. Entonces ahí te lo suelta. Y tú dices, ok. Entonces también la sintomatología viene secundario a qué? Tú descartas muchísimas causas. Por ejemplo, en este caso nos vamos a ir por la infecciosa.
por si es algo alérgico y todo está bien. Tú tienes que preguntarte qué está pasando. Entonces el papá se pone con alarma. ¿Qué hay? Entonces ahí ya sí es un manejo integral. No solamente sería parte del neumólogo, porque yo voy a luchar para que deje y abandone ese hábito. Hacer conciencia de toda la enfermedad y repercusiones que va a tener a lo largo de los años, porque el daño no se va a ver de una vez. Ya, por ejemplo, yo siempre le digo, cuando tú vengas a tener 35 años, quizá la edad que yo tengo, tú puedes estar dependiente de oxígeno. Wow. Y eso es mucho decir. Ahora, y por eso los daños se han visto más temprano. Ya sabemos que el COVID vino y revolucionó. Hizo su secuela y hay muchos pacientes jóvenes con secuelas secundarias al COVID. Entonces nos preguntamos, ¿qué le dejamos al vaping o al vape? O a los dispositivos electrónicos. A la juca. O a la juca. Que todos nuestros adolescentes están expuestos. Solamente por probar o por verse bonito. O estar más en el grupo. Quizás ser aceptado. O creerse grande. Creerse grande y delante de los amigos y sus amigas. Yo soy la que más sé, yo soy la que... Y mira, yo lo hago, yo soy la grande del grupo, yo soy el grande, yo soy que sé, y conozco de esto. Y por ejemplo, son dispositivos de todos los tamaños, de todos los colores, todos los diseños que a veces ni se ven. Y tú lo ves así, suavecito. Y muchas veces ni te molesta alrededor. Y por ejemplo, cuando dice que tiene un 3%, ¿un 3% de qué? ¿De nicotina? Muchos lo venden como que no son directamente con nicotina. Pero tienen su porciento de nicotina. Tienen su porciento de sustancias orgánicas. Tienen el porciento de sustancia cancerígena. ¿Qué pasa? No tiene el alto nivel de todas esas sustancias que tiene el cigarrillo de por sí, pero no quita que provoque un daño. Incluso estudios lo han recomendado como para que el paciente deje de fumar y no han tenido ningún resultado. No han tenido éxito. Porque no se ha comprobado de que el paciente, que puede lograr que el paciente deje de fumar, sino al contrario. Yo conozco personas que fumaban cigarrillos de cajetilla y ahora fuman electrónico. Y puede fumar su cigarrillo también de vez en cuando. Entonces no es que va a quitar una cosa ni lo otro. Cuando se habla de que, por ejemplo, yo te decía, tiene un 3%. Según yo he escuchado, o sea, que un 3% no es verdad que es un 3, que es un 30%. Entonces, cuando tú decías ahorita, eso no solamente es nicotina. O saborizante. O sea, tiene otras cosas. Ahorita yo hablando con los muchachos, cuando le estaba haciendo preguntas sobre el tema, uno de ellos me decía que lo dejaba en el vehículo y que cuando salía de trabajar tenía una ansiedad por tomarlo, pero entonces salía caliente, creo que el líquido, como lo que le llevaba a la garganta. Imagínate ese líquido caliente de la temperatura que gana el vehículo más lo que lo pone el dispositivo. Y esa sustancia que no sabemos lo que le echan directamente al líquido, porque tú puedes ir a comprar un saborizante. ¿Y qué más tiene? O cuando tú estás en los grupos que se lo pasan. ¿Qué más tiene? ¿Por qué esa dependencia o por qué esa necesidad de no dejarlo y querer fumarlo? Entonces ahí nos preguntamos, ¿qué diantres le están echando? ¿Por qué todo esos trastornos neurológicos? ¿Por qué esa ansiedad? ¿Por qué ese querer más? ¿O no puedo dejar de fumarlo? Y tú lo ves. Están hyper y ansioso. Y en ese caso de la pasadera del vape. Entonces ahí entra otras enfermedades. Exactamente. No solo, por eso es que como que hay que verlo de una manera integral. Desde una ayuda psicológica, pero también va a entrar el vascular, va a entrar el neumólogo, el neurológico, el cardiólogo por todas esas afectaciones cardiometabólicas que se ven. Pero entonces, el dermatólogo, por las lesiones que se ven a nivel de la cavidad oral. No, y también cuando te comentaba sobre te lo paso a ti, te lo pasamos a otro, las enfermedades que se van de transmisión, que pasan por la saliva también. Exacto. O sea, por el contacto, pero yo veo que en los grupos. Entonces es de todo que se ve. Y tú te preguntas, tú dices, Dios mío. Entonces eso es, el mundo va muy rápido o nosotros estamos atrás.
o no estamos a la vanguardia, o esto era lo que esperábamos cuando se hablaba de que las enfermedades, por ejemplo, en mi área, de que las enfermedades pulmonares, pleuropulmonares se iban a ver en edad más temprana. Entonces es lo que estamos viendo. Ujú. Cuando te llegan jóvenes, que tú dices, Dios mío, esta afectación pulmonar, solamente una bacteria o un virus. O por ejemplo, que murió de un infarto. No sabemos qué es. Entonces son preguntas que todavía siguen en el aire. Son preguntas que se le culpan a la vacuna, al COVID, Un chivo expiatorio. pero son cosas que estamos viendo y que estamos pasando. Pero lamentablemente el daño que hace el fumar cualquier dispositivo, tanto de electrónico como de nicotina, en este caso cigarrillo y tabaco, es totalmente irreversible y a largo plazo. Y es verdad eso que dicen que el tabaco no hace daño, porque el tabaco como es natural y lo procesan y te No lo todo ponen hace bonito. daño. Te lo ponen bonito. Sí, te lo ponen bonito. Entonces, Pero hay una cualquier tendencia humo de que el tabaco no hace inhalado, nada. cualquier humo inhalado hace daño, da su afectación. Bueno, habla aquí una asmática y de que pueden estar haciendo lo que sea con humo. Yo llego a un sitio y lo primero que me hago es que me comienza a picar la nariz. Sin olerlo, me pica la nariz. Y tú me ves a mí que yo comienzo con unas antenas a buscar dónde están fumando, pido la cuenta y me voy. Pero ahí hay una condición. Ujú. Tú sabes, Sí. ya tú eres el alerta. A veces yo le digo a los pacientes, son termómetros. Sí. Porque tú puedes decir, ok, hoy va a llover, porque comienza con un síntoma. En lugares con humo ya tú dices, están fumando, vámonos. No, yo ni siquiera el humo, que tiran ese humo cuando hay luces, música y eso. Yo no puedo estar, entonces yo me voy. Entonces me he tenido que convertir en vieja antes de tiempo, porque donde quiera que uno va están fumando el vape, pero yo tengo que Entonces estamos cuidarme. atrasados nosotros. Sí, sí, pero tengo que cuidarme. Yo Claro. me quiero más. No, eso sí. No, yo me quiero más. Entonces, Iris, hablando de esa situación y de lo difícil que es el tema, tú entiendes, por ejemplo, esos pacientes jóvenes que aparecen, que han muerto, que le da un infarto. O sea, en la noticia, por lo menos en la semana, yo puedo ver 1 o 2 personas jóvenes con 20 Ujú. años, con 25, que se cayó de un infarto, que no amaneció, que se acostó de dormir, que lo encontraron muerto. ¿Hay resultados de autopsias? ¿Ustedes han tenido acceso a algunos de esos pacientes? Tú sabes, directamente no. O sea, yo no te puedo decir, ese paciente tal vez consumía, tal vez fumaba. No. Porque hay que ver el paciente como un todo. Y si tiene una condición, hay muchas enfermedades hereditarias, cardíacas, en pacientes jóvenes y el paciente se muere, como quien dice, hablando, o tal vez jugando basquetbol. Pero hay otros factores que no lo podemos quitar. Es como una causa orgánica. ¿Qué te digo? Es complejo. Sí, pero no, tú sabes, no puede ser, pero no te puedo decir sí, es secundario a eso, porque no hay evidencia No hay todavía. evidencia, o sea, Y no. no, ¿Y como en qué tiempo más o menos tú estimas que comencemos a ver los resultados de todo esto que estamos viendo ahora? bueno, el VAPE tiene como más de 10 años, tiene décadas. Y ahora que estamos conociendo el daño que está haciendo. Porque, por ejemplo, se presentaba de 1 a 2 pacientes y tú decías, concha, muchachito joven, ¿qué es lo que está pasando con una sepsis pulmonar? Puede ser secundaria, un proceso bacteriano, pero fumaba. Ujú. ¿Qué se fumaba? No sabemos. Pero ahora ya la visita a las consultas son más frecuentes. Y ya tú no dices cuántos cigarrillos se fumaba, sino el paciente te dice, yo uso vape. Y ahí tú no puedes ni siquiera. Entonces ahí tú no puedes cuantificar. No hay forma. Pero el daño no es tan rápido, va paulatinamente, pero se va a presentar. Al final afecta. Al final afecta. Y no solamente afecta pulmón, sino se ve todo. Corazón, sistema nervioso central, sistema cardiovascular, o sea, vasculares, Neurológico. neurológico. Bueno. A lo que fuman vape, cigarrillos electrónicos, cigarrillos de cajetilla. Cigarrillo de cajetilla. La gente también que cocina con fogón.
Sí. Es lo mismo. Diferente forma, pero el daño viene siendo igual, afectando los pulmones. Y no solamente a nivel de bronquio, afecta también a nivel parénquimo, estructura. Entonces ahí es que, digamos que, contestando mi pregunta, que en 10 años, o sea, lo que estamos viendo ahora, lo vamos a ver a la cuánta potencia lo podemos multiplicar a lo que se está viendo ahora. Vamos a duplicarlo para ponerlo así más bonito. Duplicado. Pero imagínate que Estados Unidos, en el 2018, el CDC publicó que cerca de 30 millones de adolescentes fumaban en las escuelas de educación superior y media. Entonces, eso fue en el 2018. 4 años después que estamos viendo. Y después de ese encierro que hubo con el COVID, Exacto. o sea, también todas las ansiedades aumentaron, los vicios aumentaron, porque la gente sentía que tenía el tiempo ocioso y lo que hacía era fumar o beber. No encontré qué hacer. Sí, increíblemente las bebidas alcohólicas aumentó las ventas, también con la demanda de cigarros. O sea, se triplicó ese mercado solamente en la pandemia. Entonces, imagínate que no tengo datos del VAPE, pero sí sé Ujú. que de igual manera tuvo que haberse incrementado. Y mucha gente también en momentos de ocio obligatorio, pues surgieron muchísimos proyectos y muchísimas ideas de negocio. Entonces, a mucha gente también se le ocurrió importar y traer. Y si tú te das cuenta la cantidad de tiendas que tenemos ahora mismo en el país o en la ciudad, de tiendas exclusivamente de vape. Exacto. O sea que es como tú decías, es muy difícil controlarlo y poder decir que no se lo vendan a menores de edad, porque eso no tiene control. Y tú te das cuenta, o sea, cuando uno sale a las escuelas en la mañana tempranito, tú ves a los muchachitos. Entonces, dando una payola aquí, esa frasecita de Marlboro, fumar es perjudicial para la salud, no es mentira. ¿Y qué es lo que queremos prevenir con esto? De que los pacientes jóvenes, los que tienen esa sensación de descubrir, de encajar, no es necesario con un vape o un dispositivo que esté emitiendo humo. Eso no te hace más grande, no te hace más importante, no te va a hacer parte de un grupo, al contrario. Te va a perjudicar tus pulmones, te va a perjudicar tu cerebro, te va a perjudicar tu corazón y tus sistemas vasculares. Y tú eres un paciente joven. Entonces, vamos a controlar, vamos a conocer, vamos a investigar y evitar el fumar. Cualquier dispositivo, cualquier cigarrillo, tabaco y hasta la exposición a la misma biomasa que es el carbón o el humo de la leña. Entonces, es más prevención de enfermedades, en este caso respiratorias, pero viéndolo siempre de una forma integral. Y no solamente, por ejemplo, porque hasta la libido te cambia, da impotencia. Escuchen bien. Entonces, eso como al hombre le importa, entonces vamos a cogerlo por ahí. Y asustarlo un chin por ahí, no más asustarlo, sino coger un chin más de conciencia. Que hagan conciencia sobre los efectos que tiene. Y por parte de nosotros es más educación y prevención. Porque yo te puedo orientar y decir, pero el día que tú estás ahí fumando, yo no estoy. Y es una decisión propia. Y es una decisión propia. Es como yo le digo a los pacientes. Hacemos un compromiso, tú y la doctora. En este caso yo. Yo te puedo poner mejor tratamiento. Pero parte de tu tratamiento es abandonar el humo, la inhalación de humo. Si no lo llevas, tú vas a decir que la doctora no me sanó, que la doctora no funcionó. Esa doctora no sabe. O la doctora no sabe. Y te estoy poniendo el mejor de los tratamientos. Entonces, un compromiso de ambas partes. Por parte del médico es educación, prevención, concientización del daño que hace. Bueno, si usted no lo cogió por ahí, a los que vapean y a las que vapean, señores, esto es un tema muy serio y un tema que preocupa. Y yo lo digo porque yo tengo un grupo de jóvenes que trabajan conmigo y yo te puedo decir que de 10, 8 fuman o 7 fuman. Entonces, para mí también es alarmante. O sea, poder ver y lo mismo, o sea, la gente cuando pasa en la calle que tú lo ves
están vapeando. O tú tienes un semáforo y sale el humazo como si fuera una chimenea. Como de si ese carro. ajá. Y tú dices, pero espérate, esto está en todos los lugares. Y por eso quisimos abrir esta temporada contigo. O sea, hablando la tercera, hablando sobre un tema que yo sé que a mucha gente le va a llegar y que se va a identificar con él. Sí, es un tema amplio que todavía queda mucho por descubrir, que todavía queda mucho por nosotros mismos también aprender. Pero en la medida de lo posible, lo importante es que el mensaje llegue y saber que hace daño. Señores, estamos súper emocionadas aquí porque estamos estrenando el estudio y queremos presentarles en esta tercera temporada el Cacate Studio, que está a la disposición de todos los que quieran grabar sus Se calman los nervios se calman. Sí, gracias señores por haberse quedado hasta el final, así que ustedes saben, deben suscribirse, darle a la campanita y darnos like. Y muchísimas gracias a Iris por tenerla aquí, estrenando el estudio de Cacata Studio. Señores, tenemos contento. Estrenamos la tercera temporada con bombo, con fuegos artificiales. Vamos a hacer de todo. Y presentándole a todos los que quieran hacer sus podcasts, que pueden comunicarse con Cacata para rentar el Cacata Studio. Y recuerden que este episodio llega a ustedes gracias a CENICardio, Centro de Intervenciones Cardiovasculares. Doctora Iris Suazo, gracias por decir sí y por venir a traernos una entrega tan interesante como eso del vape. Señores, compartan esto con todo lo que ustedes quieran, porque esto se pasó de bueno. Gracias. Hasta la próxima. Otro gran episodio, otra gran historia. Te invitamos a que vuelvas a disfrutar de una próxima entrega de Amazing Doctors.